GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Buen sábado 18 de mayo, estimados radioescuchas. Con el agrado de siempre les damos una cordial bienvenida a este espacio donde la pasión por la historia nos desborda. Pero hoy lo hacemos con mucho dolor por la pérdida irreparable de nuestro fundador, don Luis de la Rosa Córdoba, quien esta semana trascendiera al plano divino y ya se encuentra en complacencia del Creador Universal. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Concluido el conflicto armado del que hemos estado hablando de la revolución en la década de los 20, La Laguna se vio envuelta en una serie de actividades muy interesantes por la etnia hispánica, que creó múltiples empresas, comercios, y a raíz de la guerra civil llegaron refugiados muy cultos que crearon colegios y, entre otras cosas, ayudaron a la educación. Vamos a continuar con nuestro tema de la comunidad española en La Laguna. Hoy vamos a terminar la parte correspondiente a la expulsión de los españoles, pero vamos a hablar también de lo que hicieron los españoles aquí en esta región después de la revolución. Es decir, alrededor de los primeros años del siglo XX, de la segunda parte también. Y bueno, pues muchas gracias. Recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ello. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirla, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Y al auditorio también muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de 18 de mayo. Es Día Internacional de los Museos. Hay que acudir a los museos. Es una fuente inagotable de cultura. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Gracias, doctor Luis Alberto, maestro Domingo de las Torres, estimado Nacho. Pues sí, estamos analizando un capítulo. Ya estamos rebasando la mitad del mes de mayo y quiero aprovechar para hacer un poco de efemérides también. Mandar un saludo porque va a tocar inicio de semana para el día 20 de mayo, que es el Día Internacional del Psicólogo, de los terapeutas, que tiene una labor encomiable así en el acompañamiento y terapias, que mucha gente ha recurrido. Mis felicitaciones. Y también lo otro, pues es un poco más que monumento a la vanidad, es un voto de agradecimiento porque un 20 de mayo de 1994 yo sustenté mi examen profesional en la Ibero con la tesis Funciones de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Entonces, mi gratitud a mis maestros de aquella época. Y luego te la desintegraron, el mismo año. No, pero fue algo visionario, Nacho. No, mis maestros que en su momento, los que todavía subsisten, Jesús Ricardo Cisneros, Rafael Porras, y los que no alcanzaron a llegar, pues sí la leyeron, pero tenían sus compromisos, pero Rodolfo González Treviño, en paz descanse, pero también de los que no alcanzaron a llegar, porque tenían sus compromisos, pero sí la leyeron, Juan de Dios Castro Lozano y el maestro Raúl Burrola Hernández allá de Gómez Palacio. Mi gratitud eterna, donde están o donde estén. Adelante con este nuevo episodio. Bien, le damos la bienvenida de nueva cuenta a nuestro invitado, el maestro Domingo de las Torres, historiador, gran experto en la historia de nuestro Torreón. Nos ha estado hablando en los últimos dos programas sobre la batalla de Torreón, la toma de Torreón del año 1914, la que se acaban de cumplir 100 años este mes de abril, y también 110 años. 110 años, soy malo para las matemáticas, por eso estudié Derecho, siempre lo digo aquí. Y también nos había estado hablando sobre la expulsión de los españoles que el general Francisco Villa realizó una vez que toma la ciudad de Torreón. La División del Norte vence a las fuerzas federales, encuentra a los empresarios españoles que eran los propietarios
de las fuerzas de producción en esa época, lo tenemos que reiterar, no bajo una cuestión moralmente reprochable, porque ellos hacían su trabajo de acuerdo a las leyes de la época, y era precisamente el proceso revolucionario, la reacción ante una ley que se consideraba por la mayoría del pueblo como los no propietarios, los no poseedores, injusta, pero no es tanto, y debemos dejarlo claro, porque creo que todavía puede subsistir alguna cuestión de esa índole, que los españoles hubieran estado realizando alguna cuestión incorrecta. Ellos se acogían a la legislación que en ese momento estaba vigente, eran los dueños de los medios de producción. Entonces viene esta reacción del pueblo, esta lucha armada, esta gran lucha que deja, por supuesto, una gran cantidad de bajas, tanto de fuerzas federales como de fuerzas revolucionarias. La batalla de Torreón también dejó muchísimas bajas para ambos bandos, obviamente resultando vencedora la División del Norte. Francisco Villa tiene un diálogo con los españoles, ahí en ese punto fue en donde interrumpimos la historia del programa anterior, y en donde creo que sería muy recomendable retomarla. Cuando Francisco Villa tiene este diálogo con los españoles, y había un español muy destacado que se había caracterizado por haber realizado obras y por haber tenido sensibilidad hacia el pueblo, hacia los trabajadores, hacia precisamente la clase que se consideraba como no reivindicada y que era la actora en este proceso revolucionario, y se le da la opción de quedarse. ¿Y qué sucede con este español Joaquín Serrano? ¿Qué hace cuando Francisco Villa le propone y le dice: me han hablado muy bien de usted, me han indicado que usted se puede quedar, usted no se tiene que ir en esos dos vagones, porque también hablamos de que eran dos convoys que se habían destinado para el exilio de los españoles? ¿Qué ocurre a partir de allí, maestro de las Torres? La situación, la secuencia de los hechos fue así. Joaquín Serrano se fue a refugiar a la oficina del gerente del Banco de la Laguna. Pues él tenía un accionista importante, tenía aparte tierras donde cultivaba algodón, y él era un filántropo. Lo vuelvo a repetir como lo dije en el programa anterior, creo que lo señalé. Él donó los terrenos de la Alameda Zaragoza, y la colonia San Joaquín lleva su nombre, eran terrenos de él. Los notificó para que sus obreros compraran pues un terrenito y le pagaran en abonos el terrenito y hicieran su casita. O sea, él se preocupaba por las condiciones sociales en las que vivían sus empleados, y donó el terreno donde está actualmente el templo de San Joaquín, ahí en esa colonia. Precioso templo, por cierto. Sí, tiene una arquitectura interior, es el único templo en la laguna que tiene artesonados en los techos. Tiene una arquitectura muy atractiva. Pues lo vemos poco porque está en una colonia popular, prácticamente ya en la orilla ahorita de la ciudad, y para allá vamos en muy rara ocasión la mayoría de los torreonenses. Y el capital de él venía del Banco de la Laguna. El capital de él venía desde luego de su esfuerzo, era un hombre inteligente, muy trabajador, inmigrante, él era de La Rioja, una provincia española que está ahí al norte de la península ibérica, y como todos vino a hacer la América a base de muchos esfuerzos, hizo capital, era visionario, era organizador de negocios, y pues un hombre rico, pero aparte un hombre con un corazón generoso. Volteaba a ver a los desvalidos, volteaba a ver a sus trabajadores, y el hecho más importante que tuvo con Torreón es que donó los terrenos de la Alameda Zaragoza, donde actualmente es un área verde, que por historia no está tan verde como antes, pero es un centro de donde concurren muchos torreonenses a pasear, a caminar, a llevar a sus hijos a divertirse. Él trajo álamos de Allende, Chihuahua. Por eso se llama entonces la Alameda, de ahí viene el nombre, porque trajo muchos álamos, mandó traer don Joaquín Serrano centenares de álamos de Allende, Chihuahua, y los plantaron. Y pues yo todavía de niño, de joven, vi muchos álamos ahí en ese paseo público. Creo que ya, pues, si queda alguno, pues han de ser muy pocos, pero había unos álamos, daban una sombra muy frondosa ahí en la Alameda Zaragoza. Y este señor, Francisco Villa, cuando se entrevistó con los españoles en el Banco de la Laguna, y que les reprochó haber apoyado al ejército huertista y haber aplaudido el asesinato de Madero y Pino Suárez en 1913, durante la decena trágica en febrero, y tomó la decisión el día 5 de expulsarlos. Y le dijo a Joaquín Serrano: usted se puede quedar, señor, usted es querido aquí por la comunidad lagunera, me han dado muy buenas referencias de su conducta como patrón,
inclusive ha sido benefactor de muchos trabajadores, y usted se puede quedar. Y Joaquín Serrano le respondió muy amablemente al Centauro del Norte que él le agradecía la deferencia, pero que él acompañaba a todos sus paisanos al destierro rumbo al Paso, Texas, que se solidarizaba con toda su paisanada, y así lo hizo. Qué interesante, sobre todo porque esto reivindica la lucha revolucionaria con el altísimo componente ideológico. No era simplemente una lucha en cuestión de orígenes o que tuviera que ver con un odio hacia la ascendencia de las personas o hacia su nacionalidad. Él era español, pero como la manera en la que administraba sus empresas empataba con las finalidades que buscaban los revolucionarios, que era dotar de dignidad a los trabajadores, otorgándoles áreas para viviendas, otorgándoles espacios para recreación, como en este caso lo hizo al donar esos terrenos que se convirtieron en uno de los parques públicos más icónicos de la región. Pues entonces a él se le permite quedarse precisamente porque su ideología empataba con la lucha revolucionaria. No era entonces, dejándolo también claro, simplemente y hablando en español muy llano, una carnicería, un matar por matar, somos diferentes y entonces aquí tú no cabes y yo sí, sino es, si empata tu ideología con la mía, entonces tú sí te puedes quedar. Tenía que vencer la ideología revolucionaria. Carlos. Yo quiero citar nada más lo que consigna Pablo Machuca Macías en su libro 1910, La Revolución, una ciudad del norte, concretamente a este evento. Previo a lo que tú dices, Nacho, le leyó la cartilla aquí, toma referencia también de Memorias de Pancho Villa de Martín Luis Guzmán, que me voy a permitir leer. Señores, son ustedes enemigos de la justicia de mi país, por lo que merecen la más grave pena. Son además ingratos, pues favorecen la usurpación, contraria al pueblo a su bienestar, sin acordarse que el pueblo produce todas las comodidades que ustedes encuentran en esta tierra y todas las riquezas que disfrutan. ¿Por qué ustedes viven acogidos con cariño por los mexicanos? Buscan asociarse a los malos hombres de la clase explotadora. Si vienen ustedes de una tierra donde también los explotaban. Dejo esta cita y espero un comentario acá de nuestro invitado aquí. Así es, bueno, Villa estaba muy ofuscado porque, le vuelvo a repetir, pues él simpatizaba con el huertismo, ¿verdad? La colonia española, me refiero. Y también siempre la colonia española la llevó muy bien con el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces era un núcleo extranjero asentado en el país, conservador, pero de ideas conservadoras, porque pues ellos defendían sus privilegios económicos. Así es. Sobre todo el español rico, que aquí en la Laguna los hubo muy ricos, ¿verdad? Entonces Pancho Villa, que era de un carácter muy violento, incluso pues yo he escuchado historiadores que dicen que es el único héroe, porque está pintado como héroe, está presentado por la historia oficial como héroe. Pues él, incluso antes de llegar a ser revolucionario, pues él era un bandolero en la Sierra de Durango y al sur de Chihuahua, y él mató gente, personalmente él mató gente. Se habla de que llegó a matar así con pistola en mano cerca de más de 50 personas antes de ser de líder revolucionario. Y su trayectoria en la revolución pues también fue muy dramática, porque acordémonos de que hay citas de que a 3 mujeres las mandó quemar en Chihuahua, y que aquella famosa ¿Y la razón? aquella famosa matanza que hubo en un pueblo, Atinapa, o cómo se llama ese pueblo de Sonora, donde mandó fusilar cerca de medio centenar de mujeres. Era impulsivo, era muy violento, y recordemos que él, cuando los generales Herrera se cambiaron del bando revolucionario al bando constitucionalista, del bando villista al bando constitucionalista, cuando la escisión, o sea, después de la convención de Aguascalientes, él dijo: yo voy a matar y voy a asesinar a los hermanos Herrera. Eran como 5 generales. El más destacado era Maclovio y Luis, eran los más destacados. Recordemos que Maclovio, pues hay una colonia aquí en la localidad de Torreón que lleva su nombre. Y él, cuando entró a Parral, mandó a apresar al papá José de la Luz, el papá de los Herrera, y llevó a Maclovio y a Luis al panteón, y ahí personalmente les dio un balazo. O sea, Villa era matón. Es el único figura histórica en la historia de México que está calificado y tiene antecedentes comprobados de que era matón. Era sanguinario. Pero también creo, maestro, salvo que usted me indique otra cosa, era hace 110 años, era otra realidad. Realmente los procesos de
cambios en el poder pues eran a través de la violencia. A partir de la Segunda Guerra Mundial empezamos a vivir el proceso histórico más pacífico de la historia de la humanidad, pero antes de eso era relativamente, y no que se apruebe, pero tenemos que poner las cosas también, o sea, no que fuera propiamente hablando como una especie, un maligno, sino que era la manera en la que se reivindicaban todas las causas. Por ejemplo, también el gran ídolo del presidente actual, Benito Juárez, tiene en sus hombros el cadáver de Maximiliano de Habsburgo, porque se le pidió también el indulto y él lo manda a fusilar, como un ejemplo, para que no se les ocurriera a otras potencias venir y poner a ninguna autoridad extranjera. Eso es una invasión. Esa fue una A invasión. nuestro público. Cuidado con la guerra sucia. Cuidado con la guerra sucia. La guerra sucia siempre ha existido. No se nos olvide lo que decía Catón, el romano, al terminar todos sus discursos. No es periodista, ¿verdad? No. Estoy hablando de una persona decente. Catón, el legislador, el senador romano, que siempre terminaba sus discursos diciendo: acabemos con Cartago. Acabemos con Cartago. Y no lo secó hasta que Roma destruyó Cartago piedra sobre piedra y aró con sal las tierras de los cartagineses. Y de ahí nos podemos seguir a mil cosas más. Sí. De Hidalgo también se dicen muchas cosas, de Morelos no tanto, el mismo Guerrero, o sea que por todos lados. Y los bravos también eran bravos, no solo de apellidos. Sí, pero esa la guerra sucia, por ejemplo, generada por Inglaterra contra España, fue terrible, es terrible porque todavía existe la intención. Entonces, la humanidad, leyenda negra. La leyenda negra, que en realidad a ese nombre se le puso, pero fue una guerra sucia. Así es. Por ejemplo, no hubo tantos muertos en la Inquisición. No es cierto, la Inquisición no mató tantas gentes. Y menos en nuestro país. Sí, pues en la Nueva España. Sí. Esa fue parte de la leyenda negra, de la guerra sucia que se generó contra España, por ejemplo, contra la Iglesia Católica. No hubo tanto. Y lo vemos continuamente. Yo tomo con mucho cuidado todos los ataques en contra de todos los héroes, incluyendo Villa, incluyendo el propio Juárez, incluyendo el propio Porfirio Díaz, que nunca mandó aquel famoso telegrama de mátenos en caliente, que es en la historia como una cosa real. ¿Es falso? Hay que leer un poquito más, porque hoy, en este preciso momento, en estos días, estamos viviendo una guerra sucia terrible. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos. No les recuerdo que la música que estamos escuchando es El Amor Brujo. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando sobre la comunidad española durante la Revolución y vamos a platicar sobre lo que fue posteriormente. Con nosotros, los anfitriones Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, y nuestro invitado, el historiador lagunero Domingo de Heras Torres, y estamos comentando sobre los hechos que sucedieron precisamente en Torreón con la salida de los españoles. Carlos quiere hacer un comentario muy interesante, y también recuerdo dentro de esa famosa guerra sucia que a Villa se le acusó de haber sido el principal asesino de los chinos en mayo de 1911. Villa estaba no era todavía nadie. Villa estaba en Ciudad Juárez, hasta en el asalto a Ciudad Juárez con Madero, con Pascual Orozco. A 800 kilómetros de aquí. No tuvo nada que ver, y sin embargo todavía hoy en día a los chinos, cuando se les quiere agredir, se les dice: cuidado porque ahí viene Villa a matarte. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, es entre trascendidos y leyendas, pero aquí hubo una leyenda leyenda y existencia real de alguien nacido en el Gatuño, hoy conocido como Congregación Hidalgo, municipio aquí de Matamoros de la Laguna,
Era de oficio sastre y también le hacía la talabartería, amante de las peleas de gallos, consumado jinete. Estoy hablando de Benjamín Argumedo, el cual yo tuve un maestro que me Que ese sí fue. Ese sí, un maestro de contabilidad que tuve en secundaria que me decía, a mi abuelo lo mató Benjamín Argumedo, y mi abuela quiso vengarse. Es más, mi abuela se conocía como la China Hilaria, así es La China Polinaria. la China Polinaria o Hilaria. Pues entonces, pues de esto, maestro Deras, ¿qué nos puede abundar así de este personaje también tan mítico y que también, como dicen, al que hierro mata, al hierro muere? Benjamín Argumedo. Así, Benjamín Benjamín Argumedo. Argumedo era conocido, si mal no recuerdo, como El el Tigre. Tigre de la Laguna. Él era precisamente ahí de la región de Matamoros, era de oficio sastre. Él primeramente fue madrista, luego estuvo con Pascual Orozco cuando la rebelión orozquista contra Madero, y estuvo también, dio muchos mandazos. Estuvo también con Huerta. Él fue general de la división del Nazas, estuvo en el sitio de Torreón de abril de 1914 cuando la división del norte hizo la toma de esta ciudad, y también estaba entre los generales Almazán, Juan Andrew Almazán, que después fue candidato a presidente de la República, contendió contra el general Manuel Ávila Camacho años después en una elección presidencial muy polémica, y donde hubo muertos y heridos en las manifestaciones en varias partes del país. E inclusive, maestro, se hablaba que creo que el propio Ávila Camacho no pudo votar en su casilla porque la directiva de la casilla eran almazanistas, entonces, y no lo dejaron votar. No pasa, general, y no pasa, sí, pero fíjese desde cuándo viene arrastrando de este personaje, ¿verdad? Y cómo tuvo un paso importante aquí en esta región, aquí, estamos hablando de Almazán. De Almazán, sí. Cuando Almazán, bueno, eso ya es tema a futuro. Cuando Almazán vino a Torreón hubo una concentración muy fuerte en la Plaza de Armas, que iba a ser en el estadio de la Revolución, pero dijeron que iba a haber un atentado, que iba a haber un complot del oficial en contra del mitin de Almazán, que era antioficial, era candidato no oficial. Y el mitin se llevó a cabo en la Plaza de Armas. Pero eso ya será motivo de otra plática. Pero sí, él fue soldado combatiente huertista. Él peleó contra la división del norte. Bien, aquí solamente para también retomar un poquito la línea de la historia que llevábamos, en el sentido de que Villa platica con los españoles, cuando ve un español que coincide con su ideología, le da una especie de indulto. Joaquín Serrano dice, no, yo me voy. ¿Qué ocurre después, maestro? Las pláticas de la negociación de la salida de los españoles desterrados de Torreón fueron en el Hotel Francia, ¿verdad? Aquí hay un personaje muy interesante que vivió de niño la toma de Torreón de 1914 y después fue un gran escritor, cronista de la Ciudad de México, Premio Nacional de Letras en 1967. Me refiero a Salvador Novo. Su papá era español, gallego, Andrés Novo Blanco, y su mamá, doña Amelia Espino, era mexicana. Ellos llegaron a vivir aquí a principios de 1910 a Torreón, a la sombra de un tío abuelo, Francisco Espino, que era clasificador de algodón, que tenía ciertas propiedades ahí en la Ramón Corona, esquina con Hidalgo. Precisamente en la casa del tío abuelo, en una de esas casas, ahí vivió el matrimonio Novo López, con su único hijo Salvador. Y Salvador Novo, que era antivillista a morir. ¿Por qué era antivillista? Porque cuando la toma de Torreón, los villistas mataron a su tío abuelo, que fue el que les dio protección aquí en Torreón, y persiguieron a su padre por su condición de español, los villistas, y se fue a esconder a un lugar X. Y el día que entró Villa y que pues se vio ya el espíritu antihispano del Centauro del Norte, muchos españoles se escondieron, y la mamá, Salvador Novo, relata que su señora madre, doña Amelia Espino, toma el niño, o sea, Salvador, va y lo deposita con unos vecinos, y les dicen los vecinos, piden a mi hijo, a lo mejor no regreso, voy a pelear por la vida de mi marido, aquí está esta carta para mis familiares en México, porque la señora tenía familiares en México, y aquí está este dinero, para que me manden el niño a México si es que ya no regreso, porque a lo mejor me mata Villa, voy a pelear por la vida de mi marido. Y la mamá de Salvador Novo se arma de valor, va a entrevistarse con el Centauro del Norte, y le pide la vida de su marido, Andrés Novo Blanco. Le dicen, no asesine a mi marido, es español, por favor tenga clemencia, tengo un hijo que es menor de edad, está en primaria aquí en Torreón, y si lo mata, señor general, me quedo viuda y ese niño va a perder a su papá nomás por ser español, porque yo sé que usted pues
la trae en contra de toda la colonia española de Torreón. Le pido clemencia por la vida de mi marido. Y Villa, se le ablanda el corazón, vaya usted a saber. La actitud de la señora, pues yo creo con lágrimas en los ojos de haber pedido clemencia. Dice, está bien, voy a perdonar a tu marido, aunque sea gachupín, pero con la condición de que se largue junto con todos los gachupines fuera de Torreón a la ciudad del Paso, Texas. Si se queda, sí lo mando a fusilar. Y sí, efectivamente, Villa perdona al padre del escritor, se va con todos sus paisanos al destierro, ¿verdad? Pero siempre le tuvo una mala voluntad al villismo. ¿Por qué? Porque pues, mataron al tío abuelo, persiguieron a su padre, les hicieron la vida muy pesada cuando su padre estuvo ausente del lugar. Por eso él dice, cuando le preguntó al escritor Emanuel Carballo por la novela de la Revolución Mexicana, le dice, la novela de la Revolución Mexicana nunca nació muerta. Así contestó Novo. Era muy sarcástico, muy irónico y contundente cuando no le caía bien algún personaje o alguna situación. La novela de la Revolución Mexicana nació muerta. A estos brutos como Emiliano Zapata y Francisco Villa les dio vida la literatura de la Revolución Mexicana. Se expresaba de ellos muy despectivamente y sobre todo de Pancho. Bueno, finalmente el padre regresó y ellos regresaron a la Ciudad de México, pero es un capítulo algo interesante de estas personas. ¿Cómo se fueron los españoles de aquí? Porque mencionaba de un convoy. Sí, bueno, Villa dispuso 2 convoys ferroviarios. Creo que el primero sí tenía vagones de primera y segunda clase. Ya el segundo convoy, pues ya era para Gallopa, ¿verdad? Para los de Gallopa. Y entonces había unos vagones que eran usados para transportar animales, ganado vacuno, XZ. Y los españoles, cuando se dieron cuenta que les iba a tocar, algunos españoles que se dieron cuenta que les iban a tocar esos vagones, pues se ofendieron, se sintieron humillados y les dijeron allí a los representantes, a los miembros del ejército villista, oiga, es indigno que nos den esos vagones, dígale al señor general que nos mande unos vagones de pasajeros. Y pues Villa mandó contestar que el español que no quisiera viajar en esos vagones y si quedaba en Torreón sería fusilado. Entonces, pues hasta sobró espacio en los vagones, vieron muy bien todos los españoles y se fueron al éxodo. Al Paso. Al Paso, Texas. Allá fueron recibidos. ¿Cuántos españoles más o menos? Se habla varía. Algunos hablan de 600, hablan de 700. La prensa española en aquel tiempo dio mucha difusión a la expulsión de los hispanos de Torreón y hubo periódicos como el Correo de Andalucía, el Liberal de Sevilla, el ABC de Madrid, ¿verdad? Que estuvieron dando información de este acontecimiento que sí preocupó a muchos españoles allá radicados en la península, porque pues, muchos tenían aquí parientes que vivían en la colonia española de Torreón. Incluso cuando llegaron al Paso, muchos de ellos viajaron a España, otros viajaron a la Ciudad de México a pedir trabajo, los que menos dinero tenían, pero muchos volvieron a su patria. Pero la mayoría de los españoles que fueron expulsados de Torreón regresaron meses después aquí a tomar posesión de sus casas, de sus haciendas, de sus tiendas, de sus pertenencias personales, de sus empleos. ¿Por qué? Porque pues tenían necesidad de recuperar sus bienes. Incluso después ya de la Revolución Mexicana, ya por los años 20, se formó una comisión de recuperación de los bienes perdidos por los españoles durante la Revolución Mexicana. Para reivindicarlos. Para reclamaron pagos, indemnizaciones. Algunos pagos sí se hicieron, otros pagos no se hicieron. Estas demandas se hicieron por escrito y hay expedientes de estas demandas en la Embajada de España en México. Están microfilmadas por el Colegio de México, en los archivos del Colegio de México. Existe otro expediente microfilmado de esas reclamaciones que hicieron los españoles de Torreón y de otras partes del país que sufrieron daños o pérdidas a causa de la Revolución Mexicana de 1910. Bien, expulsan a los españoles. También ya habíamos hablado en el programa anterior sobre un saqueo que ocurre en los comercios. Sí. Y también Villa toma una decisión en cuanto a las cosechas de algodón, porque obviamente había un fin práctico en la toma, no era nada más una cuestión estratégica en el sentido de la importancia que tiene por su ubicación geográfica esta plaza,
sino que también, pues obviamente sacó ventaja, obtuvo mucho parque, una gran cantidad de bajas de las fuerzas federales, pero necesitaba recursos. ¿Qué hace Villa con las cosechas de algodón de aquella época? A la entrada a Torreón se sabe que hay miles de pacas en las haciendas. Entonces manda a recoger, embargar, o tomar como préstamo forzoso para la causa todos esos miles de pacas, ¿verdad? Fueron concentradas alrededor de la estación de Torreón, que fueron embarcadas a Estados Unidos para venderlas en el mercado internacional. Y Villa sí se hizo de dinero pues, para pagar uniformes, medicinas, parque, artillería, en fin, todo lo que necesitaba a las tropas para su manutención. Habla de préstamos forzosos. También hay un personaje, Lázaro de la Garza. ¿Qué nos puede decir de él en relación a estos préstamos forzosos? Bueno, don Lázaro de la Garza era un funcionario del Banco de la Laguna. Él en la toma de 1913 ocupaba un alto cargo allí. Tenía acceso a las cuentas. Entonces, cuando Villa toma en 1913 Torreón, se presenta este señor banquero y se pone a sus órdenes. Y palabras más, palabras menos, le exhibe la lista de los principales depositantes del banco y accionistas. Entonces así Villa ya identifica a cada uno de ellos y sobre todo manda a apresar a los más ricos, entre ellos a Rafael Arocena y Arvide, que era dueño de la hacienda de Tata Teresa, que fue conocido como el rey del algodón. Él produjo una cuantiosísima fortuna, ganó muchísimo dinero con el algodón que levantaba en sus haciendas aquí en la comarca lagunera y las exportaba principalmente a Inglaterra, porque recordemos que ya estaban las principales plantas textiles. El algodón de la laguna iba a desembarcar a los puertos de Southampton y al puerto de Liverpool, y de ahí se iba a las grandes industrias textileras del país, pues para la producción de ropa que se vendía en el mercado internacional. Entonces este señor se hizo de las confianzas de Villa y se convirtió en su agente financiero. Le daba dinero para que fuera a comprar lo que mencioné anteriormente: armamento, víveres, medicinas para la División del Norte. Se hizo totalmente de sus confianzas. Él vivía en una casona que desapareció ahí en la esquina de Avenida Juárez con González Ortega, donde estaba la Bancomer. Ahí estaba enfrente de la Alameda. Era una casa tipo victoriano, y fue la Academia Hispanoamericana de Secretariado. Ahí vivía don Lázaro de la Garza. Y ese señor, en la última ocasión que Villa le dio oro nacional para ir a comprar sus encargos, ya no regresó. Se fue a España y después vivió en Los Ángeles, y ya después, cuando asesinaron a Villa en 1923, después de muchos años, él reaparece aquí en Torreón. Se autoexilió. Un aspecto muy interesante. El miedo, más bien. Vamos a decir que se resguardó, instinto de conservación humana. Sí, pero muy bien. se llevó bastante Oiga, dinero. por cierto, esa casa que tumbaron para hacer un banco, ahí enfrente de la Alameda, Sí. tenía unos murales de Tarazona Sí, increíbles, pero preciosos. La casa era increíble. Y nada más termino para hacer una pausa. Esa lista que le dio Lázaro de la Garza a Villa, Sí, me sí. recuerda la obra de teatro de Albert Camus que se llama Calígula, donde Calígula pide también la lista de los más ricos de Roma para obligarlos a que estén a favor del Estado romano, y luego irlos matando de uno por uno para ir recuperando dinero y hacerse rico el tesoro, el erario romano. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, la comunidad española, y en este momento vamos a platicar qué sucedió cuando regresaron los españoles exiliados y qué dejaron hasta la fecha en beneficio de esta comunidad.
Con nosotros, los anfitriones Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerto Ochoa, y nuestro invitado Domingo Deras. Llama la atención esta cuestión, maestro Deras Torres, en el sentido de que los expulsan porque eran intolerables, porque no los podían ver aquí, porque eran contrarios a la causa revolucionaria, porque si no se iban a acabar con su vida. ¿Cómo es que se da el regreso? Entiendo que hubo intercesores a nivel internacional que estuvieron en El Paso, que se van en 2 convoys, pero ¿cuánto tiempo duran exiliados? ¿Cuánto tiempo dura esta expulsión? ¿Y de qué manera se empiezan a generar las negociaciones y bajo qué dinámica regresan? Porque también debió ser una decisión para los primeros que optaron por reincorporarse aquí a la comunidad lagunera, pues de alto riesgo, porque obviamente si ya habían sido expulsados y se les había amenazado de muerte, no creo que haya sido tan fácil decir, no, ya no pasa nada, ya vuelve. ¿De qué manera y en qué contexto se da el retorno? ¿Cómo fueron las negociaciones? ¿Qué fue lo que se habló? Bueno, aquí yo quiero hacer un comentario. Había un escritor en España muy famoso, Ramiro de Maeztu, que fue miembro de la generación del 98, con Miguel de Unamuno y otros valiosos escritores, Pío Baroja. Ramiro de Maeztu escribió en el periódico La Esfera español el tema de la expulsión de los hispanos de Torreón. Dijo, ¿por qué se ensaña el Francisco Villa en expulsar a los españoles de Torreón cuando los españoles, independientemente de qué defectos pudieron tener, pero ellos se fueron a México, hicieron el dinero allá, dieron fuentes de empleo a muchos mexicanos, contribuyeron al progreso del país, sobre todo en áreas específicas como en la ciudad de Torreón? Y el español no fue como el inglés, que nunca se mezcló con el indio norteamericano. El español sí se mezcló con el indio mexicano, formó familias. Bueno, genera nuestra nacionalidad, es lo que habíamos hablado. Nació el mestizaje mexicano y el mestizaje en toda la América Latina, porque el español sí se mezclaba con la mujer indígena. El británico, el inglés, él era más racista, no lo hicieron, metieron a los indios a las reservaciones, a los pocos que quedaron. Y el español, es cierto, tiene dinero guardado en el cajón, correcto, pero lo ha ganado a base de esfuerzos, de horas intensas de trabajo. Entonces, las medidas de expulsión que se han hecho en contra de los españoles de Torreón han sido muy injustas. Esto lo escribió el escritor Ramiro de Maeztu en el periódico La Esfera, allá en España. Ahora bien, la mayoría de los españoles que fueron expulsados de Torreón en 1914 regresaron a la comarca lagunera. ¿En qué contexto? ¿Cómo se finalmente, como todo, la revolución siguió su camino, vino la toma de Zacatecas, vino la toma de la Ciudad de México, pero viene la escisión después de la Convención de Aguascalientes, viene la escisión, maestro, cisma revolucionario de los villistas con los constitucionalistas. Carranza y Villa quedan como enemigos. La prueba está que sus ejércitos se enfrentan. Del lado de Carranza están elementos valiosos, militares valiosos, como Álvaro Obregón, que derrota a Villa en la batalla de Celaya. Y ahí viene ya la González, que persigue a Zapata. Así es, Pablo González, nativo de Nuevo León. Vienen los triunfos de Carranza. Estamos en 1915. Y se apoya en lo que después se conoció como el Grupo Sonora, Calles, Obregón y Adolfo de la Huerta. Y Villa le pone las armas en 1920. Pero volviendo al tema o a la pregunta que usted me hizo, se fueron enfriando los ánimos. Realmente no hubo un decreto o una autorización de que los españoles volvieran. Las cosas se fueron dando solas. Los españoles, cuando vieron que la laguna ya no había ese espíritu del villismo de correr a los españoles, de maltratarlos, de incautarles sus bienes, fueron regresando poco a poco. Y vienen y apuntalan a la comunidad lagunera también para convertirse en lo que es una de las ciudades boyantes a nivel nacional más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos comparándonos obviamente con metrópolis como Guadalajara, como Ciudad de México, como Monterrey, que son ciudades que se fundan en el virreinato. Pero Torreón es una ciudad muy joven y que se pone de tú a tú con ese tipo de metrópolis, gracias también en gran parte al esfuerzo de gente que tenía visión empresarial, que supo organizar grandes negocios, entre los cuales se encontraban españoles. Y también muy importante, es algo creo que usted quería abordar en este programa a propósito de que acabamos de pasar el Día del Maestro, que incluso fundan comunidades educativas que a la fecha todavía marcan
a nuestra región? Bueno, el Día del Maestro apenas viene el próximo 15 de mayo. Perdón, sí, disculpe, acaba de pasar el ahí estoy errado en las fechas. Sí, mire, hubo otro flujo de españoles muy importantes a México y concretamente a Torreón. Cuando se viene la guerra del franquismo en España contra la República, triunfa Franco y los republicanos, muchos de ellos, toman la decisión de salir de España ante las fuertes represalias que tuvo el franquismo, porque el franquismo, la posguerra fue tremenda en España. Estamos en 1939. Ok. La guerra española. Casi Segunda Guerra Mundial. La guerra civil española abarcó de 1936 a 1939. Bien. Pero sí hubo un espíritu de represalias muy fuerte después del franquismo. Ya cuando se ganó la guerra, el franquismo tomó medidas muy drásticas contra figuras republicanas que mandó asesinar, que mandó fusilar. Entonces había un miedo social entre los republicanos muy fuerte. Muchos centenares o miles se fueron al exilio a Francia y otros tantos tomaron barcos y vinieron a países de América. En aquel tiempo estaba de embajador de México en Portugal don Daniel Cosío Villegas y le dijo al escritor Alfonso Reyes: oye, se van a ir muchos cerebros al exilio, sería interesante que México acogiera a esa gente importante para enriquecer la cultura nacional. Y don Alfonso Reyes se lo comenta al presidente Lázaro Cárdenas del Río, y Lázaro Cárdenas del Río, con un espíritu de disposición humanitaria, le da recibimiento a miles de españoles republicanos que buscaron refugio en nuestro país. Y en ese grupo... ¿No se generaron tensiones entre gobiernos? Porque también cuando vienen esta clase de exilios en medio de una guerra civil, pues ahí también una cuestión diplomática, en el sentido de que el país del dictador no está muy de acuerdo con México reconocía a la República Española, nunca reconoció al régimen franquista. Entonces obviamente había muchísima tensión. Sí, totalmente. Por eso se van a salir por Portugal en la mayoría. Así es, maestro, tiene esa razón. Y Lázaro Cárdenas les abre las puertas de México a los republicanos, y en ese grupo de refugiados viene varios personajes muy interesantes. ¿Y llegan a la laguna también? A México, ¿A México? Ingresan a las universidades, ingresan a la enseñanza, ingresan al mundo del arte, algunos otros. ¿De la cultura, maestro? Enriquecen la cultura nacional. Muchos españoles republicanos se integraron a un grupo de intelectuales mexicanos que se funda el Colegio de México. Primero fue la Casa España, el antecedente, y luego fue el Colegio de México. Y aquí en Torreón llegaron algunos intelectuales muy importantes, profesores que fundaron colegios, como el Colegio Cervantes, que fue fundado por el profesor los profesores Antonio Vigatá, Antolín, Pons, el profesor Pablo Farrús y Vicente Alexandre. Después viene una escisión entre ellos, y Farrús y Alexandre fundan el Colegio Hispano-Mexicano en la esquina de Allende con calle García Cárdenas. El Colegio Cervantes en sus orígenes estuvo en la avenida Morelos, a media cuadra de la Colón, y ya después compran un terreno y construyen un edificio por la calle 16 frente al Bosque Venustiano Carranza, donde sigue funcionando. Y pues sí, hubo aquí también vinieron refugiados españoles que ingresaron a las actividades agropecuarias, se hicieron accionistas del Grupo Lala, otros se hicieron comerciantes, había doctores, el famoso doctor Foch, que estuvo en la avenida Morelos, el doctor Herradón, Eusebio Herradón Juzgado, que estuvo en la ciudad de Matamoros, que ese fue recordado todavía, hasta la fecha es recordado ese doctor Herradón como un benefactor, un hombre que quería al pueblo de Matamoros, porque sus consultas, cuando veía a la gente muy humilde, no se las cobraba. Por eso cuando falleció ese señor republicano, el doctor Herradón en Matamoros, su sepelio fue muy concurrido, que era un ser muy respetado y querido por la comunidad matamorense. Maestro Domingo, nos maravilla mucho su narrativa de este tema, pero quiero tocar algo un poco contrastante. Estamos hablando en primer lugar de la actitud beligerante de Villa, de su resentimiento social ya sobreexplorado en estos programas, sus contados actos de benevolencia, misericordia, vamos a decir,
Y esa propia revolución continuada y después ahora encarnada por Tata Cárdenas, al contrario se vuelve también ahora, vamos a decir, en beneficio de los españoles perseguidos. De ahí lo que platicamos antes del corte de los niños de Morelia. Y no hace mucho, por conducto de su único hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, en España se le hizo un reconocimiento post-mortem por ese acto de humanidad. Y se me hace interesante la salida, así como un salvoconducto de que se salieran aquí los tres por la frontera con Portugal para evitar cualquier tipo de conflicto diplomático, vamos a llamarlo así. Pero sí se me hace muy un poco contrastante esos dos temas, pero al finalmente convergen en un nuevo país que es México. De expulsados a refugiados. De expulsados a refugiados. Sí, en el primer barco que llegó a Veracruz de refugiados españoles, lo recuerdo muy bien porque lo he leído, el buque Sinaya. Ese buque trajo a José Gaos, entre otros, a Pedro Garfias y al profesor Antonio Vigataque junto al Colegio Cervantes, junto con otros paisanos. Claro, que si se analiza de fondo no hay ninguna incongruencia, porque simplemente se puede revelar que lo que habíamos comentado, la causa villista no era tanto una cuestión que tuviera que ver con una discriminación por origen, sino por ideología, y en este caso se estaba protegiendo una ideología republicana al momento de permitir la entrada de los españoles en el país. Entonces yo veo una congruencia, tampoco veo lo que habíamos comentado en el villismo, una crueldad irrestricta, ciega, hacia unas personas en función de su nacionalidad, sino obviamente pues haciendo lo que se tenía que hacer y empleando los mecanismos que se empleaban en aquella época para llegar al poder. Entonces, en resumen, la comunidad española en la región, desde antes de la revolución, durante la revolución y después de la revolución, ya durante la tercera y cuarta década del siglo XX, apuntala a La Laguna como una ciudad que tiene centros educativos, que tiene grandes empresas. También entonces la comunidad española nos dota como laguneros de elementos que conforman nuestra identidad. ¿Es así? Artísticos, ¿no? Porque, por ejemplo, empiezan a hacer las famosas reuniones aquellas que organizaba la señora Bredé, por ejemplo, de grandes festivales, pero también viene la Covadonga, que fue las romerías de Covadonga, por mucho tiempo las romerías de Covadonga identificaron a Torreón, que pertenecían a la comunidad española, pero en la que participaba la mayor parte de la población. ¿Qué son las romerías de Covadonga? Las romerías de Covadonga son unas fiestas que se hacen en el mes de ¿Todavía? septiembre. En el Parque España. En el mes de septiembre, creo que es si no me acuerdo, es el 8 o 9 de septiembre, el Día de la Virgen de Covadonga, que era la patrona de Asturias. Entonces aquí había una comunidad asturiana muy importante en Torreón, y ellos aquí establecen las romerías de Covadonga, que en aquellos años incluso había una cabalgata, y esa ya desapareció. Hacían una cabalgata con niños ataviados con trajes españoles que desfilaban por las principales calles de la ciudad de Torreón. Y las fiestas primeramente se hicieron en el Parque San Isidro, cuando yo era niño, y ya después se hicieron en el actual Parque España. ¿Parque San Isidro es donde está el club? Sí. De hecho, ese era 100% español. Yo me acuerdo también cuando era niño, que nosotros pertenecíamos al parque, todos los españoles eran los que estaban encargados de él. A ver, solo así una acotación, antes perdón, una breve acotación. Tanto el Campestre de Torreón, en su historia, en su origen, como el Parque España, como el Club San Isidro, en su origen, eran de la comunidad española. Particularmente el San Isidro, veamos el nombre, San Isidro. Por San Isidro Labrador, San Isidro Labrador, ya de por sí es español, fue creado por españoles. Claro. La historia de las Covadongas es muy sencilla, es la festividad que hacen en Asturias por el primer triunfo de recuperación de España por los cristianos de Don Pelayo cuando derrota a los moros. El primer triunfo. Esa es la primera vez que los cristianos derrotan a los moros. Y aquí la comunidad española pues tuvo muchísimas actividades de carácter muy, muy serio, comercios, la verdad es que valía mucho. Se nos acabó el tiempo, pero no sé si quiere comentar algo. Pues sí, había hasta cantinas. Yo me acuerdo la cantina de las dos naciones del señor Vila, era gallego. El Hórreo español. La cantina y tienda de abarrotes Las Playas, que era de los hermanos Pruneda.
el restaurante famosísimo Casa Doña Julia, Sí. que se servía una comida española riquísima. A un lado, esa finca estaba a un lado del Siglo de Torreón. A la fecha es Allí- característico también de la región que vendan paella, digo, realmente Sí, sí, Bueno, pues es precisamente Oye. por la presencia de la Así colonia es. española en nuestra tierra. Me acuerdo y recordando a mi padre, en paz descanse, Casarías, pero la original, Ah, claro, sí. que era ultramarinos, ahí le encantaba a mi papá porque era el único lugar donde conseguía bacalao a la vizcaína, Sí. el aceite de oliva ultra puro, y ahí compraba las piernas aquellas de jamón serrano, que era la pierna. ¿Dónde estaba completa. Casares el original? Exactamente en la esquina de Hidalgo y Blanco contra esquina del Mercado Juárez. No, esas eran las playas, maestro. La Casa Arias estaba en la avenida Hidalgo, a un lado de la papelería y modelo, era de don Fructuoso Ah, sí, Arias. cierto, sí, Era de don las playas. Fructuoso Arias, Tiene que toda la también era razón. propietario del Salón París, que estaba a un lado de la Casa Arias. Sí, tiene toda la razón, sí es cierto, es correcto. Oye, pues Sí. se nos acabó el tiempo. Pues lo dejamos para la próxima. Muchas gracias, maestro Domingo Dera. Muchísimas gracias por toda esta historia tan interesante. Creo que la historia de la comarca lagunera se parece mucho a la historia de México, en la que la comunidad española forja parte de nuestra identidad. Y pues bueno, lamentablemente, como dice el doctor, hasta aquí llegamos por cuestión de tiempo. Nos vemos el próximo Muchas gracias. sábado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.